Ciencia ficción. En su prólogo a Escaleras al Cielo, Daniel Link dice que la ciencia ficción es un relato de futuro puesto en pasado, a diferencia de la utopía, que habla del futuro pero en presente, y de la futurología o profecía, que pone el futuro en futuro. Veamos esta definición un poquito. La ciencia ficción es un relato del futuro puesto en el pasado, ¿no? Tendríamos entonces aquí el típico procedimiento narrativo en general, excepto bueno, algunas prosas experimentales que narran en presente, no sé si conozco casos en futuro. La narración es en pasado, ¿sí? Es alguien que cuenta algo que pasó. Y tendríamos entonces el caso típico de una narración, nada más un evento que se supone que transcurre en el futuro y está paradójicamente narrado en pasado. Ahora, ¿por qué la utopía es un relato de futuro puesto en presente? Porque la utopía sería el mundo al que queremos llegar, ¿no? Sería el mundo del futuro, pero fíjense, ya desde las utopías clásicas que mencionábamos la vez pasada, como la de Tomás Moro, el relato es un relato de alguien que está en el lugar de los hechos. En realidad, siempre hay un relato en pasado, pero uno podría decir, este es el presente de la narración, nada más que hace 2 meses volví de este lugar y podríamos pensarlo como un relato de presente. La futurología o profecía, evidentemente, van a hablar de futuro, lo que va a pasar dentro del futuro en futuro, que es lo que va a pasar dentro de algún tiempo, siglos, milenios. Link ve aquí en el hecho de que se pase a una narración en pasado un gesto de autonomización estético, de estetización, que vendría de la mano de cierta despolitización del género. Habíamos visto que las utopías son claramente políticas y la ciencia ficción obviamente no es menos político en un sentido general de la palabra, ya que todo es político desde algún punto de vista, pero no lo tiene necesariamente expuesto en la superficie. Ahora bien, una segunda característica de la ciencia ficción sería la de la garantía científica, ¿sí? Por eso se llama ciencia ficción. ¿Qué sería esta garantía científica? Sería una hipótesis científica y por lo tanto de tipo realista, uno podría decir en primera instancia, de un descubrimiento, avance científico futuro que va a traer algunas consecuencias. Ahora bien, el hecho de que la garantía científica sea una hipótesis siempre, hace que necesariamente estos eventos científicos sean imposibles fuera del ámbito de la ficción, de la literatura, porque si no estaríamos en un presente científico y no en un futuro. Esto no quiere decir que a lo mejor esas hipótesis puedan llegar a cumplirse en el futuro, pero la regla es que no. Siempre en algún momento uno parece cuando estaba apuntando, ya estaba pensando en eso. Pero normalmente no. Con la gran mayoría, al menos de las obras, lo que sucede es lo contrario. Esas hipótesis no se verifican, el mundo avanza. Por otro lado, una anécdota personal, yo cuando estaba en la primaria y estábamos lejos del año 2000, pero no tan lejos, yo iba a tener 32 años en el año 2000, estaba lleno de dibujitos en los manuales de primaria, en el imaginario de la gente circulando de un año 2000 futurista, con autos voladores, etc. Pero nada de eso se ha cumplido. Y lo mismo pasa con la mayoría de los libros de ciencia ficción que se proyectan en el futuro, con la consecuencia negativa de que
envejecen. Yo pongo tomo ese libro y la garantía científica que me dan me parece más bien ridícula. ¿Sí? Por lo que terminan siendo leídos como un libro de aventuras, por ejemplo en el caso de Verne, y les paso aquí un minutito de Flash Gordon, uno de las primeras miniseries con éxitos futuristas de ciencia ficción, de viajes intergalácticos, para que ustedes vean a lo que me refiero. Ahora van a ver en el video, bueno, un viaje, no sé, esa partida no se las proyecto, vean ustedes, es el primer capítulo de la miniserie, un viaje dentro de un cohete espacial, donde viajan atados y parados como si fuera un colectivo, sin ningún tipo de problemas de gravedad, ni de oxígeno, etcétera. Y cuando llegan a ese planeta, vean ustedes lo que pasa. Ah, we've made it. Desolate. Yes. But that city proves it's inhabited. We must go there at once. We're losing valuable time. This planet may crash into the Earth at any moment. Yes. Well, what about the rocket ship? I have it securely locked. Good. Como vieron en el video, bueno, salen a un lugar sin problemas de gravedad, sin problemas de oxígeno, etcétera. Todo esto hoy nos parece ridículo, sin embargo el éxito de la serie no fue menor. Y esto me lleva tal vez a otra reflexión, ¿no? Lo que tiene que ver con el verosímil. Yo dudo que en la época los productores de esta miniserie y los guionistas no supieran de las realidades del vacío, de atmósferas enrarecidas, problemas de gravedad, etcétera. Pero evidentemente no afectaba en el momento de la producción al verosímil, porque tal vez por ser una de las primeras, eso no impedía que fuera recibido como algo verosímil. Quiere decir que esto está enmarcado dentro de un realismo que es relativo. ¿Sí? Que es relativo. No cuenta tanto la garantía científica en términos estrictos, sino como el proceso de relaciones sociales, de expectativas y de qué manera yo tomo la tecnología como la tecnología en sí. Evidentemente, a medida que luego fueron efectivamente realizándose viajes espaciales y fue modificándose la tecnología y la gente empezó a ver procedimientos que se acercaban más a lo que efectivamente sucedía en la relación con el espacio y los viajes intergalácticos, no intergalácticos, sino al espacio, a la Luna, todavía nos llegamos mucho más lejos, alguna sonda a Marte, esto se fue cambiando y la garantía científica hoy, desde nuestra recepción, enriquecida por la realidad y la experiencia posterior a Flash Gordon, hace que Flash Gordon nos parezca caduco, medio ridículo y divertido. La ciencia ficción pretende hacer entrar lo imaginario en lo real, ¿no? Anticipándose a los resultados adquiridos. Esto dice Michel Butor. Lo que hace de la garantía científica el campo de lo posible, ¿sí? Algo enmarcado dentro de un realismo, como decíamos. Pero sin embargo hay un continuo de lo fantástico, donde este verosímil puede manejarse de diferentes maneras. ¿Sí? Uno lo ve claramente en Swarovski. Si comparamos las dos obras que tenemos para hoy, Roure y Swarovski, en el caso de Roure, bueno, claramente hay una posición realista de cómo crear un ser humano.
no diría realista, sino verosímil, en términos realistas. Y en el caso de Swarovski hay claramente un mundo ya mucho más fantástico que no deja de tener cierto verosímil. Por ejemplo, este gradiente de lo fantástico que uno podría tener entre, pongamos en este caso, en un extremo a Rubens y en el otro a Swarovski, podríamos tener muchos lugares intermedios. En el caso de Swarovski ya tenemos vampiros, espíritus, diversas dimensiones en el mundo, en el universo, y podría tener un pasito más, donde ya tal vez nos iríamos de la ciencia ficción y entraríamos en el terreno de lo fantástico, el fantasy, no lo fantástico, en términos más estrictos, donde intervendría la magia. Fíjense que en el texto de Swarovski, a pesar de todos estos elementos fantásticos, no hay magia, no hay hechizos. Es un mundo que se sigue manejando con un verosímil de tipo realista, abriendo el juego a otras realidades que no estarían dentro de un verosímil realista clásico. Acotación. Me pesqué un par de veces utilizando casi como sinónimos verosímil y realismo, y no tienen absolutamente nada que ver necesariamente. Hay verosímiles de todo tipo. Entonces quería aclarar este punto. Tenemos verosímiles de tipo realista y tenemos verosímiles fantásticos, tenemos verosímiles maravillosos, tenemos verosímiles de fantasy, etc. ¿Qué sería el verosímil? Sería la construcción dentro de la obra que me permite a mí creer lo que estoy leyendo, porque de alguna manera hay una lógica interna del relato que es consistente con todo lo que va apareciendo, ¿sí? O al revés, todo lo que va apareciendo es consistente con la lógica de ese relato. Un ejemplo muy claro, esto lo dice Maupassant en algún lado, de que realidad y verosímil realista, en el caso de verosímil realista, no son lo mismo, ¿sí? El verosímil es siempre una construcción. Ejemplo, la vida de cualquier persona termina siempre en medias res. Es decir, yo no muero al final de mi vida, muero en el medio, ¿sí? Siempre había algo más que hacer, estaba camino a algún lado, etc. Crucé la calle y me atropelló un auto y morí. Ahora, si yo tengo un personaje en una novela de tipo realista, yo no puedo terminar la novela porque lo pisó un auto. Eso en todo caso, si es un final, tiene que estar motivado, justificado en alguna cuestión interna, la psicología del personaje se distrajo por el problema que tenía, porque la temática de la novela es el fatalismo, etc. Pero no puedo terminar porque sí, porque suena a que, bueno, se cansó de escribir y lo mató con un auto, es un deus ex machina, ¿sí? La famosa intervención externa que no tiene que ver con la lógica interna de los sucesos. Este final de una vida perfectamente común que tenemos todos los días, o me agarró un coronavirus, si ustedes quieren, no es posible dentro de un verosímil realista. No es posible, al menos si no está tratado artísticamente. Entonces, verosímil es una construcción artística que me permite a mí creer lo que estoy leyendo. Todoro, en su libro sobre el género fantástico, habla de lo maravilloso instrumental y dice: el cuento fantástico, recordamos, tenía esta ambivalencia del narrador que se transfería al lector, que era la duda sobre si los hechos ocurridos dentro del relato fantástico son reales o producto de la imaginación desquiciada de los personajes que intervienen, o fantásticos, ¿no? Sobrenaturales. En este sentido serían lo fantástico sobrenatural sería lo real y la imaginación desquiciada sería otro tipo de realidad.